de macros. Entonces, ¿qué son las macros? Nuevamente, las macros son procedimientos repetitivos. Sin embargo, Excel, en función de, digamos, disminuir la complejidad en la programación de Visual Basic en su parte interna, pues genera las macros, que son procedimientos que van ustedes a hacer comúnmente. Sin embargo, para nuestro curso de Ingeniería de Software no es tan conveniente generar o crear macros reales. Por ejemplo, supongan que Excel en realidad lo que hace es grabar un procedimiento que atrás tiene un código, ¿cierto? Entonces, cuando yo abro la pestaña de programador, recuerden, para que quede aquí en el video, que la pestaña de programador se abre a través, ¿cierto?, de la barra de opciones, se personaliza la cinta de opciones y se activa la barra de programación, también se puede activar la barra de dibujo. Ustedes podrían hacerlo de manera sencilla. Grabar una macro significa hacer un movimiento repetitivo. Sin embargo, a veces en ese movimiento repetitivo no queda tan claro cómo es la ubicación de lo que estoy copiando. Supongan lo siguiente. En esa macro que yo le voy a colocar un nombre a cualquier valor, le voy a colocar macro 1, le pudiese colocar un control abreviado y demás. Quiero ejecutar esa macro en este libro, similar a lo que hacemos con el administrador de nombres. Le puedo colocar una descripción que es la ayuda para la persona que la vaya a usar y decirle, bueno, grábela. ¿Qué tiene que hacer esa macro? Entonces, en esa macro yo tengo que colocar una variable que se llame inicio, ¿cierto? Y vaya y coloque el número 1, luego final, y vaya y coloque el número que quiera, y luego el paso, por ejemplo, para hacer un método numérico, para hacer una gráfica, que sea de punto 1, ¿cierto? Y que quiero que esa macro me tome este valor, ¿cierto? Y me lo empiece a propagar, es decir, tome este valor y le sume este valor, ¿cierto? Evidentemente, pues, ustedes comprenderán que aquí cometí el error de colocarlo con punto, pero bueno, allá deberían poder tomarlo y empiezan a decirle, bueno, y él le dice, ven, perfecto, miren lo que está ocurriendo, ¿listo? Si yo le hago aquí, bueno, que aunque los tomé iguales, esto debería ser este más punto 1, ¿cierto? Digámosle más el paso, para que me quede de manera general, este también ya me queda más el paso, este también va a quedar este más el paso, y así sucesivamente. Y supongan que yo quiero llenar estos datos, ¿cierto? Colocarle otros datos específicos. Evidentemente aquí me detectó mal la herencia. Voy a colocar estos tres únicamente para que me logre detectar bien la herencia. Seguramente por la suma del B3. En un segundo aquí hago la suma del B3 que sea fija. Y supongan que yo quiero hacer eso, ¿cierto? Y yo lo que quiero es modificar y enviar esto a estados, supongamos, a estados. Y que en todas las hojas que yo cree siempre se repita ese procedimiento. Bien, detengo la grabación. Cuando yo asigne esa macro a alguien, alguien tiene que ejecutarla, ¿cierto? Alguien tiene que ejecutar esa macro. ¿De qué forma yo le digo al formulario que la macro se tiene que ejecutar? Pues creando algo que yo llamo un botón. Para eso sirve el botón de programación. ¿Listo? Entonces, ese botón se crea mediante el método insertar. Bien, el botón insertar me va a permitir hacer dos tipos de controles. Un control de formulario, ojo con esto que va a ser supremamente importante. Estos controles de formulario hacen referencia única y exclusivamente a botones que tienen sus propiedades inmodificables en el formulario. Se pueden modificar por código, pero no se, perdón, no se pueden modificar por propiedades. Ya lo van a entender un poco más adelante. Mientras que los controles de ActiveX son controles que uno le puede hacer modificaciones a los colores, a la habilitación y a los objetos como tal desde las propiedades del ActiveX. Supongan que yo quiero grabar, quiero colocar un botón de estos. ¿Listo? Entonces coloco un botón de comando. A este botón de comando, evidentemente, observen que aquí está lo que yo le hice. Esta es la instrucción que yo utilicé para insertar ese comando. Yo quiero generar o observarle unas propiedades. Entonces yo puedo darle aquí propiedades. Y él me dice, ah, bueno, ese command button tiene unas propiedades. Entonces aquí hago referencia con la programación y que cambie un poco. Cuando nosotros hacemos una programación a bajo nivel, pues no tenemos disponibles todas estas fórmulas. O bueno, no en su mayoría. Por ejemplo, todas estas fórmulas que me facilitan la vida. Cuando yo tengo disponibles esas fórmulas, pues me permiten ir mucho más adelante en problemas más avanzados. Si yo logro hacer eso, con esos problemas avanzados, a eso le llamo programación de alto nivel. Y programación en alto nivel le llamo cuando tengo un objeto, por ejemplo, en este caso el objeto es un botón que tiene unas propiedades que están a su derecha que las puedo cambiar. ¿Cuáles son esas propiedades que puedo cambiar? Entonces yo le puedo cambiar
Voy a hablar los rápidos, ¿vale? Los que por lo general son más comunes. El color, ¿cierto? Y el color se lo puedo cambiar con unos colores específicos, ¿listo? Que le diga, bueno, yo quiero que el color de fondo sea negro y el color de fuente sea blanco, por ejemplo. ¿Listo? Le puedo cambiar el estilo del fondo, ¿cierto? Entonces tiene varios estilos de fondo, entonces si ustedes lo quieren transparente o si lo quieren opaco. Pueden cambiar el caption, aquí llamamos el caption, lo que dice ahí enfrente, entonces lo que le dice al usuario qué es lo que quiere que haga ese botón, calcular. Lo puedo modificar, le puedo modificar si está habilitado, es decir, yo puede que en algún determinado momento por código quiera deshabilitar el botón. ¿Listo? Entonces lo puedo habilitar o deshabilitar para que funcione o no funcione, que es lo que significa habilitar. Le puedo cambiar el tipo de fuente, ¿listo? Entonces le puedo cambiar, no sé, si quiero una fuente específica que tenga instalada dentro de mi computador, entonces le coloco esta, ya, aceptar. ¿Listo? Le puedo cambiar, ¿cierto? No, ya habíamos visto este el de color, le puedo cambiar el tamaño, ¿cierto? Le puedo cambiar todo lo que vaya hacia al movimiento hacia la derecha, izquierda, el ancho, ¿cierto? Lo puedo bloquear, no bloquear. Le puedo colocar un icono del mouse sobre el que yo quiera trabajar, pero bueno, en este momento no lo voy a hacer. ¿Listo? Lo que está haciendo es que se me está abriendo la parte del código atrás. Ahorita les explico qué es eso. ¿Listo? Le puedo colocar una figura atrás. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un gran botón y colocarle una figura atrás, no sé, a figura cualquiera, va a colocar aquí una imagen específica que pueda ser, supongamos esta. Esto entonces le pueden colocar esa imagen atrás, observenla. Entonces, si ustedes dicen, este botón yo quiero que haga esto y que sea grande, pues para mi concepto yo creería que no debería ir, pero bueno, es al gusto del consumidor, ¿cierto? Y pueden hacer eso, ¿vale? Denme un segundo, por favor. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo hacer todos los cambios que ustedes consideren necesarios. ¿Listo? Puedo devolverme, puedo decirle otra vez, denle un color, puedo decirle, no, denle otro color, cámbiale la imagen, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y puedo, pues, cambiar sus características. Lo puedo quitar, lo puedo borrar, lo puedo eliminar, etcétera, etcétera. ¿Bien? En un segundo.
Qué pena con ustedes, muchachos. Entonces, continuamos. El objetivo entonces fundamental, aquí creo que se me quedó abierta, voy a buscar aquí una donde estaba asignando seguramente las propiedades acá, en un segundo porque no me está dejando abrir y se me perdió la cuadrícula. Entonces el objetivo fundamental es que ustedes puedan cambiar esas propiedades. Dentro de esas propiedades pues también estarán, ¿cierto? El poder imprimir objetos, el poder mostrarlos, ¿cierto? El poder visibilizarlos. ¿A qué me refiero con visibilizarlos? Es posible que en algunos formularios ustedes visibilicen o no un objeto. ¿A qué me refiero a un objeto? Un botón, un formato legible, etcétera, etcétera. ¿Qué tipos de objetos van a existir? Pues entonces nosotros los podemos observar acá. Entonces, de un segundo, desbloqueo esto porque está un poco, se me quedó abierta una de estas, pero no me la deja observar. Voy a cerrar el Excel. Para que ustedes lo puedan observar. Esto debería aparecer acá. Pues, listo. Y poder volverlo a abrir. Entonces, básicamente, ustedes, la forma sencilla que tienen para poder trabajar con este tipo de operaciones es poder hacer una identificación inicial y arrancaremos por ahí. Entonces, Excel maneja exactamente las mismas variables que tiene cualquier sistema de programación. Enteras, flotantes, dobles, que en su concepto son transparentes para él. Es decir, a Excel no le interesa porque él hace una identificación automática mediante su pestaña, ¿cierto?, de formato, qué tipo de variables maneja. Sin embargo, es muy probable que nosotros en su contexto necesitemos utilizar este tipo de cambios de variables. Por ejemplo, supongan que nosotros queremos hacer no una macro desde cero, perdón, no una macro grabada, sino una macro desde cero. Entonces, lo que yo tendría que acudir es a tener unos puntos iniciales. Siempre que yo vaya a utilizar un programa, debo tener unas entradas al programa. Debo tener, ¿cierto?, unos cálculos del programa y debo tener unas salidas del programa. En el momento que yo tengo esas entradas al programa, defino las entradas al programa, pues realizar los cálculos y encontrar las salidas son, digamos, de manera sencilla, algo fácil de encontrar. Supongamos que estas entradas, nuestra primera macro o la primera programación que yo voy a hacer es la típica, ¿no? La que ustedes hacían en C, la de hola mundo o la de hola. Entonces, si ustedes empiezan a ejecutar eso, pues digamos que el comando sea una variable lógica que me diga si está en 1 imprima hola, si está en 0 la borra. ¿En dónde? Aquí en la salida. Pues de momento no vamos a tener cálculos, evidentemente. Si nosotros logramos hacer esto por medio de un botón, pues sería sencillo poder declarar una macro. Entonces, insertan un botón nuevamente, tienen dos opciones. El botón de control de formulario le permite asignar de manera automática una macro y el botón de control de ActiveX le permite programar desde ceros esa macro e incluso también asignarla. Entonces, cuando ustedes ejecutan o colocan un botón, observen que yo me puedo mover de un lado hacia el otro y la diferencia entre colocar un botón de formulario y un botón que no es de formulario es que él automáticamente me dice, venga, ¿dónde está la macro? Es decir, el botón de formulario me ayuda a jalar dónde está el código, a hacer la macro y a poder controlarla. Esta es la que comúnmente utiliza la mayoría de gente. Por ejemplo, los que no conocen programación, pues hacen asignan un botón de formulario y por lo general no le cambian ni el color ni ese tipo de cosas. Nosotros, que los que manejamos este tipo de programación, y en este caso ustedes, los ingenieros de software, evidentemente van a utilizar el número 1. Miren las diferencias entre los dos botones. Este lo puedo seleccionar y lo puedo mover. Este, tan pronto yo le empiezo a mover, o bueno, después de que le hago la primera vez de variación de clic, si él cambia en modo diseño, lo puedo colocar en play o no play. ¿Listo? ¿Cuándo lo colocan ustedes en play o no play? Observen lo que pasa. ¿Cuándo colocan el modo diseño? Entonces, o colocan el modo diseño para que lo puedan mover, tocar, mover, hacer. Listo, o le quitan el modo diseño cuando ustedes pues necesitan ejecutarlo. ¿Listo? Son dos posibilidades importantes. ¿Qué hay que hacer? Lo primero es colocarlo en modo diseño. En ese modo diseño vamos a ir alimentando poco a poco botones. Con este command button vamos a empezar a alimentar. ¿Cómo poder alimentar ese command button? Cuando ustedes tienen un documento Excel, él debería poder generarles un código. Entonces hay dos opciones. O me voy a Visual Basic en la parte izquierda, ¿listo? Para que me muestre todo lo que está programado, o le digo ver código. Cualquiera de las dos debería poder hacerlo. Entonces, o en su efecto, yo pudiese incluso decirle en la parte, digamos, de clic derecho, observa las propiedades y luego irme al código.
Si ustedes desean ver el código, ¿cierto? Pues yo les aconsejo que primero hubiesen o vayan afectados las propiedades. Entonces, en mi caso, lo único que voy a hacer o que yo comúnmente hago en las propiedades es cambiarle el texto para identificarlo, ¿listo? Y colocarle este botón de resalte. Es lo único que yo le hago a un botón, por lo general de command button, y evidentemente cambiarle el texto. Entonces, si ustedes lo quieren hacer ahí, ¿listo? Podrían, en un segundo antes de ir acá, cambiar el texto. Entonces se van aquí al caption y le colocan que ese sea el que siga calcula. Ese es como el nombre más común que nosotros le podemos colocar a un botón. Este lo voy a, por el momento, eliminar porque no lo necesito. El botón de calcular se va a encargar de hacer el procedimiento cuando yo le dé clic, ¿cierto? Entonces miren las propiedades del objeto. El objeto, este objeto, command button, se activa, ¿cierto? O sea, abre su secuencia o todo lo que tiene programado cuando yo le dé clic. Lógicamente que no esté en modo de diseño. ¿Cómo voy al código? Entonces le doy Visual Basic y él se va al código. Cuando ustedes abren ese código, automáticamente ustedes van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar que pueden trabajar en la hoja o van a encontrar que pueden trabajar con el botón. Y van a encontrar eventos. El evento es el que abre o cierra el trabajo. Entonces puede ser que hagan un clic, un doble clic, un error, ¿sí? Yo lo dejo por lo general en el que está por defecto, en el clic. Y aquí adentro lo van a programar. ¿Listo? ¿Cómo programar Excel? O cómo programar Visual Basic, en realidad, porque esto es Visual Basic. Visual Basic, pues, tiene una serie, digamos, de sintaxis que funciona diferente, pues, como en todo programa, ¿no? Cada uno tiene su funcionamiento de sintaxis diferente. Voy a remitirme a alguna información que estuve buscando para que ustedes puedan colocarla y de pronto manejarla. Entonces, la primera página web que yo recomiendo que ustedes trabajan es la de Cita. ¿Listo? Cita es digamos que casi una página o una biblioteca de programación en Visual Basic que les va a permitir a ustedes poder entender específicamente o leer la parte teórica de lo que es Visual Basic. Entonces él me habla de clases, me habla de formularios, me habla de objetos, etcétera, etcétera. Entonces aquí me hace unas definiciones y después me dice cómo poder editar ese Visual Basic. Obsérvenlo, cómo me está saliendo esto en la izquierda a derecha. Esto es muy a Visual Basic, ¿cierto? Cómo insertar módulos, etcétera, etcétera. Cómo hacer algunos ejercicios. Sin embargo, les he dejado también en el Teams un manual de la Universidad Politécnica de Valencia para empezar a trabajar con macros. La verdad me pareció muy bueno este manual, lo pueden tener ahí en su, digamos que fuera de línea y lo pueden trabajar. Básicamente lo que estamos haciendo, este primer ejercicio, es el del botón hola, pero lo vamos a controlar con un 1, con un 0, que puede ser directamente también solo controlado cuando hago clic o cuando no hago clic. Aquí hablan de lo que ya hemos hecho, cómo insertar el control AptX y ahora el comando. Entonces, los primeros comandos que nosotros acostumbramos a manejar en Excel es cómo hacer la identificación de las celdas. ¿Listo? Entonces existe la posibilidad de identificar las celdas y las hojas de manera dinámica o de manera estática. Vamos a arrancar por los métodos de manera estática. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos trabajando en la hoja 1. Obsérvenlo. ¿Listo? ¿Qué pasaría si yo le cambio el nombre a esta hoja 1? Pues cuando yo le cambio el nombre a la hoja 1, ¿listo? Ella me deja un nombre, supongan esto. Supongan que yo le coloco aquí, no sé, prueba, ¿cierto? Y cuando yo le coloco prueba y me voy al código, empiezo a buscar si en esto hay una hoja de prueba. Entonces, observen que aquí hay unas, bueno, unas agregadas, ¿cierto? Ustedes tuvieron, o a veces no les aparezca ni esta, ni esta, ni esta, porque tiene que ver con el solver y otras funciones adicionales, pero aquí le aparece la hoja 1 que se llama prueba, obsérvenlo. Sin embargo, para Excel, esa hoja se llama hoja 1. Claro, hasta ahí. Si se llama hoja 1, pues yo siempre lo voy a llamar hoja 1. Eso es lo que yo llamo el método estático, porque siempre llamo la misma. Y yo le puedo cambiar el nombre, le puedo colocar prueba, le puedo colocar un empresarial, le puedo colocar ingeniería, como ustedes quieran. Para Excel siempre va a ser la hoja 1. Hoja 1, los objetos. Los objetos se manejan como herencias. ¿Cómo se entrega la herencia de un objeto? Esto es como cuando se hace el traspaso del papá al hijo, de alguna serie de, digamos, de propiedades. Aquí el comando especial para hacer esa herencia es el punto. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, de la hoja 1, ¿qué le puedo hacer a la hoja 1? Entonces yo le puedo activar cosas, calcular cosas, hacer autofiltro, activar celdas, ¿cierto? Y
tantas propiedades como yo quiera. Estas son las propiedades de esa hoja. Propiedades y métodos de esta hoja. ¿Listo? Entonces yo en este caso lo que quiero, el primero que quiero encontrar es las celdas. Entonces, celda. ¿No? Paréntesis, y él me dice de manera automática cuál va a ser la fila y la columna. Ojo que a diferencia del trabajo con Excel en la parte visual, nosotros lo identificamos como números por filas, letras por columnas. ¿Listo? Cuando yo ya estoy trabajando en la parte de programación, él me identifica un número de fila y un número de columna, que es lo que equivaldría en programación a una matriz. Bien, entonces en este caso mi matriz es seleccione la fila 2, columna 1. Cuando yo le digo seleccione la fila 2, columna 1, estoy haciendo referencia a que es la 2A. ¿Listo? Y supongan que yo quiero hacer algo con eso. Yo le digo que eso se lo asigne a una variable cualquiera. Yo se lo voy a asignar a una variable C, solamente porque lo quiero hacer. Ahí lo único que hice es aceptación. No necesita el punto y coma. Solamente le doy enter y miren que él automáticamente me dice que aceptó la instrucción cuando me la coloca en primera mayúscula y demás cosas. Ahí en el valor C ya tengo ese valor de la hoja celda. Y supongan que mi primer paso es copiar ese valor C en otra celda. Como lo estoy haciendo de forma estática, pues arriba le llamaría el get, abajo le llamo el set, o sea, el entregar. Esto, la forma de poder reescribir. Entonces yo le digo, en esa misma hoja 1, en las celdas, digamos en la celda, voy a hacerlo dos filas abajo. Entonces, en la celda 4,1, esto, dos filas abajo, asigne C. Bien. Esto es hoja, perdón. Y ya está. Bien. Él debería funcionar, está funcionando. Es decir, que cada vez que yo le haga clic al botón, de manera automática va a tomar el resultado o lo que tengo en la hoja 1, ¿cierto? Y me lo coloca en la misma hoja 1, 4, 1. Tengan cuidado con lo siguiente y ustedes dirán, pero ¿por qué tengo que colocar la hoja 1? Cuando yo no coloco la hoja 1, por ejemplo, yo he colocado solamente C igual a cells 2.1, dependiendo de dónde se encuentre el botón, pues él va a ir a la hoja 1. Por ejemplo, si yo crease una nueva hoja y él me dice, venga, pero estoy aquí, yo le doy clic, pero estaba posicionado en esta hoja, mírenla, o sea, la celda, si estoy acá, y yo le doy clic aquí, él de manera automática me dice, ojo, estoy en la hoja 2, por eso es necesario siempre colocar la referenciación de la hoja. Bien, una vez tienen eso, ustedes calculan y observen que cuando le doy clic en el Profe, una pregunta. automáticamente lo tenga. Sí, señor. O sea, ahí dice que hay que referenciarlo con hoja 1, ¿no? Pero, pues digamos, si hay forma de cambiarle el nombre, por ejemplo, usted ahí le puso prueba, entonces no sería Sí. prueba. Ahí. No, miren lo que a eso me refería cuando hace el árbol Excel. Miren cómo lo ubica aquí el Excel. Para Excel siempre será la hoja 1. Yo puedo hacer que esa hoja sea dinámica, sí, más adelante lo vamos a ver. O sea, que no sea sino a la hoja 1 o que recorra todas las hojas y las verifique. Eso lo puedo hacer. Pero independiente de cuál sea el nombre que yo le coloque aquí, lo voy a llamar hoja 1. Claro, existe otra opción que le diga busque la hoja prueba, pero eso lo haría más estático. Si yo busco la hoja prueba dentro de una determinada aplicación de Excel, en el momento en que le cambie el nombre, pues él va a perder la referencia y nunca la encuentra y me saca errores de depuración. E imagínate que tú ya tengas un libro completo o una programación completa y llames a la hoja prueba y resulta que a alguien se le dio por cambiar prueba por mayúscula al inicio porque no le gustaba cómo se veía. Y eso ya de una vez, de manera automática, me saca y me deja de funcionar digamos, el programa. Que es importante que ustedes comparen lo que tienen aquí con lo que tienen aquí. Con eso ya saben cuál es la referenciación. Pero les aconsejo que lo manejen por hojas. Esto más adelante van a ver que el Active Sheet o el activar hojas o el Active Book, activar libros o abrir libros o ese tipo de cosas, pues será posible utilizarlo con este nombre. Pero de momento les aconsejo que lo hagan con la hoja. ¿Hasta ahí vamos bien? Esa sería una operación de asignación, ¿cierto? Nosotros en programación lo llamaríamos una operación de asignación. Tan pronto tengamos esa operación de asignación, pues nosotros de manera inmediata lo que tenemos que hacer es empezar a utilizar pues algunos programas que refuercen esas operaciones de asignación, similar a lo que ustedes hacen en programación. Eso nos va a permitir o nos permite rápidamente, porque sé que ustedes ya manejan la lógica, poder tener trabajos con funciones básicas. Por ejemplo, PC es igual ahí al botón.
¿Ya ese es el botón? ¿O es apenas se está declarando el objeto? Este es el botón. Miren, el botón existen varios tipos de métodos para utilizar. En este caso, el que estoy utilizando es el command button, que fue el nombre del botón, y cuando le haga clic, ese es el método. Y cuando él haga clic, ejecuta todo este código. Hace una operación de asignación, donde lee lo que hay en la hoja 1, celdas 2.1. Y lo que hay ahí, lo coloca en la hoja 4, en la hoja 1, celdas 4.1. Solamente cuando yo le haga clic en el botón. O sea, es una operación de asignación, ¿lo observa? Lo lee y lo cambia de posición. Y eso fue efectivamente lo que hizo, miren. Yo lo puedo perfectamente colocar aquí y le vuelvo a dar calcular y lo vuelve a colocar. Miren, le doy 2, calcular y él me reemplaza el 2, le doy 2, 45, le doy calcular y me reemplaza el 45. Pero esas operaciones de asignación ya las hacemos automáticamente por Excel. Así que eso, programarlo, a veces como que sí, como que no es tan bueno, a no ser que yo tenga espacios en blanco y en un determinado valor necesita encontrar el resultado. Puedo hacer que esto se imprima con que si esto tiene un número, por ejemplo, que si tiene el número 1 o que solamente le dé clic en la salida me coloque un hola, también. Miren, yo puedo hacer que la fila 2 y la columna 2, 3, 4, 5, 6 me escriba hola. Entonces, dándole clic, yo podría decir que además de eso, en la hoja 1, punto, las celdas 2,6 dijimos, sea igual, recuerden los sintaxis de los textos, a hola. ¿Listo? Recuerden que para nuestro caso, las variables de tipo string deberían tener este resultado. ¿Listo? Le doy guardar, no lo olviden, porque evidentemente, bueno, aunque aquí no le he puesto todavía no. Deberían dejar un libro de Excel habilitado para macros y le colocan, no sé, voy a colocarle actividades de asignación en algún sitio, ¿cierto? Lo que estoy trabajando. Y luego me voy y lo calculo. Le doy calcular y él me escribe, hola. ¿Lo observan? O sea, son operaciones de asignación sencillas. Pero miren que aquí ya no tengo ninguna fórmula. ¿Eso qué permite? Que si ustedes necesitan, por ejemplo, quieren ocultar fórmulas o quieren ocultar cosas, pues esa es la forma de realizarlo. Todo programado. Eso es lo que ustedes, los ingenieros de sistemas, ingenieros de software, ingenieros de programación e informáticos llaman transparencia. ¿Listo? No se ve nada al fondo de lo que se está ejecutando. Solamente sabemos que está ahí. Evidentemente, pues nosotros a veces también necesitamos limpiar esto, ¿no? ¿Listo? Así que si necesitamos limpiar esto, por ejemplo, yo puedo decirle que con un for me limpie todo esto. Yo podría perfectamente hacerlo. O decirle que solamente que me limpie el hola. Para eso pues tendría que crear otro botón, ¿no? Que me diga limpiar. Siempre aparece por ahí el calcular y el limpiar, que serían las operaciones fundamentales. No sé si hasta ahí somos más o menos claros o tenemos alguna duda. ¿Vamos bien? ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Le di doble clic y aquí lo único que voy a hacer aquí en propiedades es cambiarle este por decirle. Se llaman botones del control ActiveX. Entonces, limpiar, lo dejamos así en otro color. Listo, me doy al doble clic y aquí lo que digo es, bueno, a esta misma hoja. Observen que estas son operaciones muy sencillas. A esa misma hoja me la va a dejar en blanco. Le doy guardar y básicamente entonces lo que haría al salir del modo diseño es limpio, calculo, limpio y calculo. ¿Listo? ¿Podría también limpiar estas de acá? Sí, claro que sí, yo podría decirle que limpie todo y de manera, digamos que casi que estática, pues yo le digo a esta celda blanco. ¿Listo? Que es comillas. ¿Listo? Esto significa déjenla en blanco o límpiela. Y en uno limpia y en el otro guarda. Operación sencilla. Calculo, limpio. Obsérvenla. ¿Listo? Y esa tal vez es la primera operación que nosotros tenemos que hacer. Independiente de lo que tengamos, siempre debe haber un botón que limpie y siempre debe haber un botón que calcule. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Qué sería lo siguiente en calcular en programación? Pues si ustedes se remiten, evidentemente a lo que venimos manejando, observen que venimos
trabajando este tipo de cosas, pues lo siguiente que nosotros tendríamos que hacer es definir un if, ¿cierto? Que serían las secuencias de, digamos, o la parte secuencial de una programación. ¿Cómo va la programación en un if? Entonces es muy sencillo, la sintaxis. Vamos a mirar la sintaxis primera. Va el if, la condición, then, en if. ¿Listo? ¿Cómo va la condición del for? For, inicio, final, paso. O sea, for j igual a 1, tú y, bueno, al número que vaya, por ejemplo, for i igual a 2, tú 8, y luego tendrías que poner la palabra en inglés step, y le pones el step que necesites. ¿Listo? Esa sería la sintaxis, y siempre se coloca un next. Después de un for se coloca un next, asociado a la variable que yo estoy evaluando. ¿Qué significa ese next? Que incremente, ¿cierto? La variable i o j, ese es el que la incrementa. Esa es la sintaxis, pero en términos generales de algoritmia, sería exactamente lo mismo que para cualquiera. Entonces intentemos hacer un if. Si nosotros intentamos hacer un if, no sé, en este botón de comando, pues lo aconsejable es que cuando uno está programando, ¿cierto? Uno utilice un if y empieza a utilizar la tabulación. Eso en Python es muy común. En Python es muy común que sí necesita estrictamente la tabulación porque de lo contrario no lo entiende. Aquí no. Aquí solamente con el if lo entiendo. Entonces yo le digo if. Y él me dice, bueno, ¿cuál va a ser la condición? Entonces coloquemos una condición. Supongamos que queremos que si este es 1, aquí me calcule, no sé, la suma de dos números. ¿Dónde van a estar esos dos números? Entonces los dos números van a ser estos. 34, 35. Y yo voy a mover en el botón calcular. Esto voy a eliminar esta de acá. Esto no me interesa. Y tampoco me interesa limpiar esta de acá. Solamente para que funcione el ejercicio. Yo le digo, bien, ¿quién es lo que, o qué es lo que voy a comparar? Entonces yo le digo, sí, C, que fue el que leí arriba, obsérvenlo, C, que fue el que leí arriba, es igual a 1, entonces, y le doy Enter. Si ven que automáticamente se colocó o cambió las palabras en azul, significa que eso está funcionando. Bien, le dan Enter. Recomiendo yo que utilicen el tabulador. El tabulador les permite decir, ah, esto es lo que está dentro del if. Esto, y después le dicen, bien, esa sería la condición que ustedes deberían tener para poder funcionar con un if. Bien, ¿qué van a colocar dentro del if? Entonces yo dije que si c era igual a 1 en la celda, ¿cierto? Entonces le digo hoja 1 punto celda, creo que es la 3.1 y la 3.1 y la 4.1, y el resultado lo voy a colocar acá en la 2.2, en la 2.3. En la 2.3 me va a sumar la 3.1 y la 4.1. Entonces, en la hoja 2.3, porque estoy asignando a esa hoja número 1, me le va a asignar la suma de la hoja 1 de las celdas 3.1 más las celdas de la hoja 4. ¿Listo? Y él automáticamente dice, ah, sí, sí está funcionando, miren. La sintaxis me va ayudando y me va diciendo, sí, lo que usted hizo y lo que acaba de escribir está bien. Si no, no me había cambiado, por lo menos en lo que tiene que ver el, digamos, el valor de las mayúsculas. Ahí me hace la suma. Si yo quisiera hacer la resta, pues le coloco la resta y puedo hacer una calculadora fácilmente que suma, resta, multiplicación, división, ¿cierto? Pero pues para programas de alto nivel, ustedes observan que ahí es donde se diferencia cuál debería ser la complejidad de cada uno de los programas. Yo digo, ah, bueno, perfecto. Entonces ya lo tengo limpio, le digo calcular, y evidentemente me escribe hola y el resultado es 69. Entonces si yo le digo ahora que esto es 78 y le digo calcular, ahora 112. Luego le digo, bien, limpie y quita solamente la palabra hola, y luego él me coloca los resultados. Todo eso empieza a programarse, empieza a volverse tan complejo como nosotros consideremos necesario. ¿Qué sería eso de tan complejo como nosotros consideremos necesario? Supongan que nosotros necesitamos ahora no solamente escribir los cálculos de una suma, de una resta, sino que haga una secuencia. Por ejemplo, que salte de 1 en 1 entre 34 y 78. Y lo vamos a colocar aquí. Si eso es cierto,
pues yo tendría la posibilidad de poder ir y programarlo. Estaría desde la 2.4 hacia abajo. Entonces yo le digo, perfecto. Entonces, ¿quién me va a hacer eso? Aquí. Cuando yo coloque estos valores y me va a colocar la secuencia. Entonces, lo siguiente que yo haría es colocar el for. Entonces, las reglas del for nuevamente. For y, listo, si ustedes la colocan ahí de manera automática, la toma como entero, desde el valor de la hoja de las celdas que nosotros colocamos aquí, que es, aquí sería el inicio, este sería el inicio, ¿no? Hasta su, este sería el final, un segundo porque tengo que copiar para no volver a hacerlo, este sería el final, el número que yo tengo ahí, y aquí tendría un next, es decir, salte al siguiente, y aquí adentro lo que tiene que hacer en el for. Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer en el for? Entonces yo le puedo decir, tome la hoja y empiece a variar. Entonces yo le digo, bueno, la hoja no, perdón, la celda. Hoja 1.cells, y la ventaja está aquí, miren cómo se empieza a volver dinámica. Entonces yo necesito que él me empiece a variar la fila. Yo le digo, bueno, si arranca en la 2, 4, ¿cierto? Observenlo aquí, entonces tiene que tener muy claro. 2, 4, entonces ahí debe arrancar la secuencia en la 2, 4. Y va desde este valor 34 hasta el 78, que sería el 3, 1, 4, 1. Entonces, ya le dije que arrancaba en la 3, 1 y en la 4, 1. Y ahora le voy a decir a la hoja 2, ¿listo? 2, es decir, 1 más i, porque ahí arranca la 2. Cuando i vale 1, ¿listo? Tal vez no me va a funcionar. No me va a funcionar porque va a arrancar en la celda 34. Entonces, aquí incluso lo puedo indexar, miren, aquí le puedo colocar, como ya lo tengo ahí, le puedo colocar de las cells 3,1, obsérvela, ¿cierto? Es decir, de las mismas celdas, coja el valor de la misma celda 3.1, 3.1, ¿listo? O sea que, por ejemplo, en este caso es 38, y yo lo que quiero es que arranque en 38, pero que la posición, ¿listo? Sea 1. Siempre, siempre la posición sea, bueno, 1 más i, ¿listo? Entonces, esa más 1 menos i, es decir, el valor fijo y el valor que empieza a incrementarse, ¿listo? Entonces yo digo, es al revés, va creciendo y arranca en la misma hoja. Cuando son iguales, i menos el mismo valor que es igual es 0 y arranca en 1, luego en 2, luego en 3, luego en 4, luego en 5, luego en 6, luego en 7, etcétera, etcétera. Esto es lógica, realmente es lógica. En esa posición, coma, la columna la tengo fijo, que es la 4. Esto, o la letra D, asígnele el valor que yo tengo aquí, que es el que yo tenía, más el paso. Entonces, para que él haga esa asignación, voy a tener que guardarla por acá. Voy a colocar una variable temporal que se llame el valor que ya tenía, t, más el paso, que sería hoja, ni siquiera. Bien, y aquí arranco t. Profe, ¿puede repetir la parte de la T? Lo último. Bueno, entonces, denme un segundo aquí, soluciono esto para que no empiecen a salir más errores y después no olvide qué es lo que quiero. Esto es de lógica, solamente. Yo quiero inicializar una variable t. La variable t va a inicializarse en el valor que yo tenga acá. Por ejemplo, 34. ¿Listo? Luego va a ir incrementando de 1 en 1, porque lo quiero hacer de 1 en 1. Entonces, 35, 36, 37, 38, hasta que llegue a 78 y va a llenar toda esta columna. Y cuando yo cambie los números, pues él va a ser dinámico. Si aquí le coloco 100, pues él va a ir más lejos. Si le coloco 20, pues es más cerquita, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué busco con esa variable temporal t? Que siempre me guarde el valor para que no me pierda de vista, porque es que el nombre se me hace muy largo. Entonces, este es el incremento. Ahorita lo voy a hacer dinámico para que ese incremento no sea t más 1, sino t más skip. Y quiero que en la hoja número 1, en la posición que se vaya incrementando desde la 2 hasta donde llegue, ¿listo? Me coloque el valor t. ¿Listo? Es decir, el t arranca aquí, pero el t va sumando 1 y me lo va colocando en cada una de las celdas. ¿Listo? Y esta posición, que es tal vez lo más importante, como i lo puse dependiente de la posición, o más bien del número de la celda y no de la posición de la celda, porque también lo podría haber hecho, pues tuve que intervenirlo en su posición fila.
Entonces miren que la posición fila yo puedo hacer cualquier tipo de cosas, ¿cierto? Esto es igual al final un número, recuerden que esto es un número, esto es otro número, cuando yo lo reste me da 0 y le agrego este más 1 para que arranque de la posición 1 porque no existe la celda coma 0 y lo corro. Vamos a ejecutar o a mirar si la secuencia lógica que maneje pues estaría bien. Entonces, hagámoslo con un número pequeño. Vamos de 34 a 40, le digo limpiar, perdón porque lo tengo en modo diseño, le digo limpiar y luego le digo calcular. Y observen, bueno, aquí pues evidentemente creo que arranqué uno atrás y le hice la suma antes. Entonces miren que le hice la suma antes, la debería arrancar en 34 y ir hasta 40. Entonces aquí lo que ocurrió es que en lugar de hacer la suma aquí, tengo que hacerla abajo. Hago la suma abajo para que él arranque. Ah, bueno, aquí arranco en 34, listo. Y la posición en la que debe arrancar no es en la posición 1, sino en la posición 2, porque era la fila número 2. Inconvenientes a tener en cuenta. Ojo, cuando yo hago una programación no puedo recuperar con control Z lo que ya tenía. Así que si ustedes llegan a cometer algún error, toca volver a hacer la programación ahí. ¿Listo? Esto sí lo pueden hacer. Esto, ahorita vamos a meter en limpiar cómo limpiar la secuencia y ya está. Bien, entonces vamos a volver a ejecutar. Eso siempre ocurre con las pruebas de escritorio. Voy a guardar, a verificar que haya guardado. Y observen que ahora ya no arranca en la 1 sino en la 2, evidentemente para que salte el letrero de secuencia, y el valor que va a colocar lo coloca primero y luego lo incrementa. Y lo calcula. Y esto es lo que quería. Entonces, ¿qué ocurre si coloco el 50? Entonces, si yo le digo calcular, pues él ya me lo hace dinámico. ¿Lo observan? Esto no lo podía hacer yo, y es la primera parte que no podía hacer con Excel. Es decir, entregarle un límite de hasta qué fila iba a llegar, o hasta qué columna. Miren, si yo le coloco 51 y le digo calcular, él lo llena hasta allá. ¿Podría limpiarlo? Sí, claro, le puedo dar limpiar y decirle que en esa secuencia pues me limpie todo lo que tiene en esa columna. Lo puedo hacer perfectamente. Esto, le puedo, calculando este número que tiene aquí, lo corra y lo limpie, ¿cierto? Le puedo decir 200. Lógico, se empieza a demorar, ¿no? Pero mírenlo, ya me lo llena de manera automática. ¿Hasta dónde? Hasta 200. Y eso a veces es muy conveniente, sobre todo cuando yo necesito hacer cálculos de algunos, digamos, problemas complejos, como pueden ser los diseños, de los, digamos, alguna cosa que ustedes deseen mencionar, diseños de túneles, diseños. Es tan potente que se puede hacer aquí incluso los diseños de las tuberías de los gases, de petróleo, etcétera, etcétera. Aquí lo pueden hacer. ¿Podrían hacer lo mismo en limpiar? Claro que sí. Miren, nosotros podríamos en limpiar poder tomar esto mismo, limpielo. Pero ahora lo que usted va a colocar en esa hoja es un vacío. Él la limpia en función del número. Claro, queda dependiendo del número, ¿no? Podría hacerlo dinámico para que él la busque. Eso lo podría hacer más adelante para que él busque cuándo está lleno y cuándo no. Podría hacerlo dinámico, miren. Y él ya me lo hace de manera automática. ¿Dudas hasta ahí? Profe, para Visual Basic, ¿cómo dividiste? Hay una división, pero no sé qué es. Y me quedé perdido ahí, me quedé en la duda. ¿En dónde hablas de la división? Después del end sub pues, de lo que estábamos Ah, programando. este de acá. Ah, bueno, no, no, no. Lo que ocurre es que aquí lo que me está diciendo él es, bueno, vámonos un poquito hacia atrás. Cuando yo hago la generación del código o creo el Visual Basic, él por cada hoja, ¿listo? O por cada, digamos, sí, por cada hoja me genera qué es lo que tengo ahí. Entonces, en este momento me está diciendo, mire, usted tiene dos eventos. Un evento Command Button cuando le haga clic y un evento Command Button 2 cuando le haga clic. ¿Sí? O sea, esto es lo que hace. Me lo hace automáticamente cuando yo creé el botón. ¿Listo? Lo pudiese hacer de manera, pudiese agregar uno aquí, sí, miren, yo puedo hacer esto. Entonces, pues, bueno, private sub, ¿cierto? Command button y le coloco uno. Lo puedo hacer de manera automática. Miren que él ya me creó otro. Entonces yo puedo decirle, pero que este evento, ¿cierto? Ya no sea clic, sino sea, no sé, en un segundo. Voy a dejarlo así. Voy a buscar qué otro tipo de eventos pudiese agregarle acá. Entonces, si ustedes lo ven aquí, entonces yo podría decirle, no sé, mouse up, ¿cierto? Entonces yo digo aquí, bueno, entonces yo quiero que este sea mouse
Creo que está bien. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo pase el mouse por encima, ejecute esto. ¿Listo? Eso lo podría hacer. Por ejemplo, yo le podría decir que cada vez que lo pase por ahí, no sé, digamos, escriba otra cosa. Voy a colocar aquí. Voy a colocar aquí que escriba esto. Solamente para que ustedes miren el evento. Esto, y que ya no me escribe hola, sino escriba ¿cómo estás? ¿Cierto? Y ya no en la 6, sino en la 7. Esto, y le digo guárdelo. Entonces, existen varios eventos, ¿no? Y yo le digo, bueno, perfecto. ¿Listo? Entonces, ahí ya introducido que no le hice ni siquiera clic, ¿vale? Pero, bueno, ahí creo que me quedó algo mal en el nombre, pero ya detectó digamos, el evento. Entonces voy a colocarle aquí. Eso tiene que ver solamente con las mayúsculas, minúsculas, que si no se llama igual, evidentemente que no me lo va a detectar. Recuerden que cuando nosotros declaramos en programación los nombres de variables y demás, pues siempre por lo general eso tiende a afectar nuestra programación. Esto es algo muy importante. Entonces voy a pasarlo aquí. Esto ya lo coloco en limpiar, calcular. Seguramente no sé, pero algo no está funcionando. A ver si es el mouse up. Command button. Listo, voy a colocarlo en las mayúsculas. A ver si funciona. Bien, esto debería aparecerme. Command button 1. ¿No le faltará el clip? Ya está. Faltaba el 1 nada más. Bien, entonces es cuestión solamente de estar muy atento. Y aquí ya debería aparecerme. No sé qué pasa si algo estoy haciendo mal. Pero ahí debería aparecer la rutina. Cuando yo le paso por el mouse por encima, pues él debería de manera automática escribirme en esta hoja 1, celdas 2.7, ¿cómo estás? Bien, entonces esta última parte hace referencia a que yo puedo crear aquí pues todo tipo digamos, de procedimientos sobre un botón. Posiblemente porque estás intentando ejecutar dos tareas al mismo tiempo me esté sacando algún problema de ejecución. Esto lo voy a dejar nuevamente sin ese problema de ejecución, pero yo puedo generar este tipo de cosas. ¿Qué otro tipo de funciones o de cosas puedo generar dentro de Excel? Entonces, el private sub se utiliza para un método privado que va a ejecutar este comando, es decir, algo que está dentro del programa. Puedo ejecutar funciones, puedo ejecutar procedimientos que seguramente ustedes lo van a ver a continuación, que es lo que sigue después de ver los condicionales, que es una función, algo que necesito hacer de manera repetitiva. Entonces este puede ser private, puede ser function, puede ser, sí, este es como una identificación de qué es lo que hace ese pedazo de programa. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Claro, está ahí, pero esto todavía creo que no han llegado ustedes a esa parte. Profe, Entonces no creo que ¿te lo puede entiendan. volver a poner lo del mouse un momento? ¿Lo ¿No? puede retroceder o no? ¿O tiene que volverlo a copiar? No, solamente aquí sí puedo utilizar el control Z. Sí, señor, coménteme. O sea, ¿ese mouse up es lo mismo que decir clic? ¿O No, cómo? mouse up es cuando usted lo pasa por encima así. Lo pasa nomás. Como el mouse encima. Así, lo pasa por encima. Si ve que no, ni siquiera le hice clic. ¿Listo? Entonces es lo que me dice es, ojo, ese botón no hace correspondencia a ese mouse up. Es lo que me está diciendo. Si fuese otro tipo de elemento, pues lo haría. Es lo que me está diciendo, nada más. O sea, este no cumple con ese procedimiento. El command button no fue hecho para un mouse up, fue hecho para un clic. Entonces toca cambiar el objeto, por ejemplo, instalar otra cosa y cuando yo le pase el mouse por encima, solamente con pasarle el mouse por encima, él ya me dice, pum, entra y ejecuta lo que hay dentro de esa programación. ¿Me hago entender? Entonces existe. O sea, es decir que yo primo la celda y ahí me bota el resultado. No primo nada, solamente pauso el mouse por encima. Ah, ok, ok. ¿Sí me hago entender? Por eso miren que cuando yo hacía esto, lo paso así nomás, sin hacer clic. Cuando hago clic, ejecuta otra cosa. Mire, esto es hacer clic. Ustedes ven que se oprime, miren. Pero cuando hago el mouse up es solamente pasarlo. Cuando él detecta que dentro del área de este rectángulo, que eso ya es a programación a bajo nivel, pase el mouse, ahí de una vez me dice, ojo, hay que ejecutarlo y hacerlo. ¿Claro? Pero bueno, ese procedimiento lo miraremos más adelante, creo que con el command button seguramente es porque no está funcionando, porque no hace correspondencia con él. Lo haremos con otro botón.
Hasta ahí vamos más o menos. Tendríamos un if, tendríamos un for y tendríamos una celda. Lo que nos permite, observen, una maniobrabilidad dinámica bastante interesante. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer con esto? Pues podemos hacer tantos programas como ustedes deseen. ¿Qué nos vamos a proponer hacer el día de hoy para que ustedes empiecen a, digamos, a ya empezar a meterse en el bichito de la programación? Vamos a tomar, ¿listo?, unos valores y los vamos, o van a generar ustedes esta misma secuencia. Miren que ya tenemos el código, esta misma secuencia, pero ya no va a ir de uno en uno. ¿Listo? Escucho opciones. ¿Cómo haría para que no fuese de uno en uno, sino yo le voy a poner un paso acá? Entonces aquí le voy a colocar paso. Y el paso es este. Entonces yo quiero que vaya de punto 5 en punto 5. ¿Cómo lo harían? La variable t. Correcto. Correcto. Es cuestión de lógica. ¿Lo observan? Aquí no es de sintaxis. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer aquí es colocar la variable de paso. Entonces, ¿cuál es la variable de paso? La podemos leer aquí. Voy a colocarle aquí paso, así me saqué error ahorita. Y aquí la leo. Voy a leerla por fuera porque es que a veces el hoja 1.6 lo empieza uno a combinar. Lo empieza a fastidiar. Entonces, la hoja 1. Las celdas que ahora van en la 5,1, que es la que quedó debajo. Esa es la variable paso. Sin embargo, observen una cosa. El for, ¿listo?, va a acabar porque va a saltar de uno en uno. Obsérvenlo. Él va a saltar de uno en uno. Es decir, solamente va a llegar a la mitad. Y esto es lo que quiero que ustedes resuelvan. Observen lo que va a ocurrir. Si yo lo coloco de uno en uno, no tengo problema. Pero cuando yo lo coloque de punto 5 en punto 5, pues él lo hace. Mírenlo. Pero no lo finaliza donde quiera. ¿Dónde debería finalizar? Pues pongámoslo cortico para que lo finalice en cuenta. Perdón, borro y ahora le coloco en 50 para que lo podamos ver y le digo calcúlenlo. ¿Listo? Entonces la secuencia no llega sino a 42, o sea, hizo la mitad. ¿A qué se debe eso? Pues evidentemente a que él no apropió adecuadamente porque su saldo lo hace de uno en uno. Por lo general en los for uno siempre salta de uno en uno. Es recomendable que uno lo haga secuencial y que salte de uno en uno. Entonces lo que uno puede hacer es ampliar el rango o la extensión acá. ¿Cómo? Es muy sencillo. Decir que cuánto me da 1 dividido en el paso, a variable entera, y le coloco el amplificador. Entonces el amplificador es 1 sobre 0.5, me da 2 veces. Entonces yo cojo aquí el amplificador y lo multiplico por lo que había en la hoja. Es decir, amplío el panorama para que mueva digamos, el índice del sitio. Es posible que aquí tenga un problema ahorita cuando haga la división entera y me diga de pronto se vaya a una posición más adelante o una posición atrás. Pero entonces yo tengo que ir a empezar a comprobarlo. Miren. Por ejemplo, aquí se fue un montón adelante. Entonces tengo que mirar a ver qué fue lo que pasó. Entonces voy a revisar. A ver si de pronto lo dice. Ah, claro, evidentemente porque me fui muy arriba. Entonces este amplificador no me funciona. Porque si aquí tenía 50 se va hasta 100. ¿Cierto? Entonces no me sirve. Me sirve a ver cómo lo hiciéramos. El amplificador sirve, pero necesito ir hasta el doble de la diferencia entre los dos. ¿Cierto? La posición de avance debe ser el doble de la diferencia entre los dos. Para lo cual de pronto sea más factible utilizar un while. ¿Cierto? Porque es más dinámico. Sea más factible utilizar un while que no de pronto algo tan estático como el for. Pero bueno, intentemos hacerlo acá. Si arranca en un número y termina en otro número, a mí lo que me interesa es cuál es la diferencia del número y que avance el doble de posiciones. ¿Sí me hago entender? No sé si de pronto estoy siendo claro. Por ejemplo, voy a limpiar acá. Cuando ustedes tienen, y también que limpie igual, ¿no? Cuando ustedes tienen, voy a limpiar todo esto de manera manual. Supongamos que ustedes van de 34 a 35. ¿Cuál es la diferencia entre 34 y 35? 1, por lo cual la secuencia debería ser 34, 34, 5 y 35. Si yo le digo que vaya hasta el doble de 35, pues va a ir hasta 70. Y en realidad iría hasta 62.5. Ese es algo que no me favorece. Entonces yo tengo que buscar la forma en que vaya hasta la diferencia, es decir, que cuente el número de pasos, y para eso, pues evidentemente puedo utilizar un while o un do next, ¿cierto? O haga mientras, en este tipo de cosas. Voy a intentar hacerlo aquí, a ver si de pronto
pudiese manejarlo. Y miren lo que voy a intentar. Voy a intentar reformar todo el programa. Entonces, para esto voy a utilizar el step. Entonces, el step es cada cuánto va a saltar el i. ¿Me hago entender? Entonces, cada cuánto salta el i. Y yo le digo cada vez que le coloque el paso. Entonces, mire que ya me lo aceptó. Entonces, inicio, final y el paso. Entonces, él también puede saltar de manera, digamos, decimal. Entonces, va saltando de manera decimal. Lo que afectaría mi valor, porque entonces ya no puedo meter esto dentro del subíndice de la celda, porque evidentemente que me lo va a afectar. Así que tendría que meter una variable k, que voy a inicializar en 1. Esa es la forma de también convertir un for en un while, ¿no? Y aquí incremento k igual a k más 1. Bien, variable k inicia en la número 1, obsérvela. Entonces, lo que dice ya no depende de la celda. Entonces, k más 1 para que arranque en la 2. Entonces, él arranca en la 2,4 y asigne t. ¿Listo? Luego, incrementa k, sube a la 3, incrementa k, sube a la 4, incrementa k, sube a la 5, ¿hasta cuándo? Hasta cuando él termine de recorrer esto. Sin embargo, no, ahí ya la recorrió completa porque ahí tengo el step. Ahí ya sé que me recorrió todos los pasos. Y él empieza a incrementar el t y digamos que entre comillas esto debería funcionar de manera sencilla. Convertir un while en un for en un while debería funcionar de manera sencilla casi. Obsérvenlo. Voy a aumentarlo un poco para que ustedes lo entiendan. Y con el step convertí un for que no era secuencial, esto, en un while. Lo hice de manera sencilla, o sea, con un for convertí un while. Obsérvenlo. ¿Cuáles son las, digamos, las desventajas de convertir ese for en ese while? Pues que evidentemente necesito una variable auxiliar. Y esa variable auxiliar es la que me va incrementando 1 a 1 para poder colocar la posición en la celda exacta. Esos son los problemas que me puede conllevar. ¿Listo? Eso sería lo único que podíamos tener. Ahí ya tengo, por ejemplo, algo dinámico. Ahora, ¿qué pasa con el borrado? Pues con el borrado tengo que hacer exactamente lo mismo. Entonces yo lo que digo es, voy a copiar nuevamente todo este for, porque al final eso es lo que uno hace, ¿no? Copia todo el for y en lugar de asignarte, pues asigna. Le doy guardar y él de manera dinámica pues ya me puede limpiar. Claro que lo limpié completo y me puede calcular. Esto, en un segundo que está seguramente trabado porque no lo dejé. De pronto dije abierto el next, voy a detenerlo. Porque seguramente quedó abierto con el paso. ¿Qué ocurre? Si coloqué el paso por fuera de los límites, que seguramente es lo que pasa aquí, se queda trabajando de manera infinita. Hay que tener cuidado con eso. El trabajar el bucle de manera infinita indica que seguramente nosotros vamos a tener inconvenientes. ¿Qué habría que revisar aquí? Pues evidentemente como lo coloqué el t y empecé a incrementar el t y le coloqué el k y empecé a incrementar el k, pues se me está saliendo de la hoja de las celdas. ¿Sí? Ahí tendría que haber reinicializado la variable k y haber, digamos, trabajado de manera directa nuestro valor. Creo que ahí va a quedar de manera infinita porque ya se me prendió el ventilador. Voy a tener que finalizar la tarea. Esto. Y volver a abrir. Bien. Seguramente no se me guardó. Vamos a ver hasta dónde guardó el libro. Creo que no guardó nada. Vamos a ver. Este era uno que yo tenía hecho. De pronto este. Vamos a mirar su código. Hay que habilitar siempre el contenido cuando ustedes lo abran. Listo. Vamos a ver el código. Y evidentemente aquí pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces la variable que hay que reinicializarla igual a 1. La variable t no me interesa porque no voy a escribir nada. Una vez la reinicializo, él me dice recorra nuevamente el mismo paso y vuelvo a colocar. ¿Listo? Vamos a probarla. Yo pediría que aquí no debería tener ningún inconveniente. Va desde la 3.1 hasta la 4.1. Limpia, incrementa en k más 1 y ahí finaliza. Vamos a probar. Listo. A guardar.
y voy a probarlo a ver si me queda. Ahí quedó en un bucle, me observen lo que otra vez quedó en un bucle limpio, pero quedó en un bucle que tendría que revisar. Listo. Cosas a tener en cuenta, aquí pues no hay de otra, hay que cerrar Excel porque Excel está todo de atrás, todo funcionando, digamos que de manera directa con el sistema operativo. Pues hay que reinicializarlo para que él finalice la operación y revisar qué pasó. Entonces me voy al código y revisemos qué pasó. Entonces, como uno hace en este tipo de casos es una prueba de escritorio, pues lo que hay que empezar es a investigar qué quedó mal, pues por como dice un copy-paste, entonces es importante que lo tengan. Entonces, el for in, el i debe arrancar en la hoja 1 de la celda 1, en la celda 3.1 y va hasta la 4.1 correcto de paso a paso. Luego incremente k igual a k más 1 y él debería salirse cuando incremente next i. ¿Qué pueden hacer ustedes para poder visualizar si esto les quedó bien o les quedó mal? Pues a diferencia de muchos programas que pues por lo general ya van a compilador y le queda directo, ustedes pueden depurar acá. Entonces ustedes aquí en la depuración pueden decirle compílelo completamente o compílelo paso a paso. ¿Listo? Esto es importante porque el F8 me permite a mí ir paso a paso e ir verificando qué le está pasando con F8. Le voy a dar F8 y mire, me va verificando qué está haciendo. Y puedo ir mirando acá qué está haciendo. ¿Vale? Entonces lo voy a depurar paso a paso. Entonces él le dice, ah bueno, y ustedes le colocan ahí encima, K es vacío. Cuando él ya pasa, K es igual a 1. Entonces ustedes le dicen, cuando él ya pasa y vale 34. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la celda I ya fue asignada, ¿cierto? 34. Y la hoja celda vale 50. Observen, va a ir de 34 a 50. Le dice la hoja 1 de la celda 1. Ahí está, de la celda 1. De la hoja de la celda de la K que tengamos acá. Que a ver cuánto vale. 1 más 1, 2,4 debería valer. Luego le doy F8. Y él le dice next I. Incremente. ¿Listo? Entonces ahora. Oye, debería haberlo incrementado. Ese es el problema. Entonces mire que no está incrementando la variable I. Vamos a cambiarla. Vamos a decirle que lo frene. Voy a cambiar la variable. Tenemos inconvenientes. Voy a correr. La guardo y me voy a ir paso a paso nuevamente. Entonces, la compilo paso a paso y con F8 la voy mirando. Entonces, J está vacío, J vale 34. Incrementando. Ah, porque el paso estaba vacío. Entonces, lo que ocurrió es esto. No he asignado el paso. Entonces, ¿qué significa eso y qué es lo que acaba de pasar? El paso es vital para que ustedes puedan incrementar qué es lo que ocurre con la J, porque ese es el paso, el step que yo le estoy dando. ¿Listo? Sin embargo, como estos son, digamos, procedimientos que utiliza o funciones, subfunciones que utiliza el código Excel, él tiene un almacenamiento volátil. ¿Qué significa? Que las variables que yo almacené aquí no se van a guardar en lo que tengo aquí. Por eso el paso me aparecía vacío, porque nunca lo leyó. Si el paso es 0, pues él nunca incrementa el resultado y lo que hace es ejecutar lo mismo, aumenta acá, pero de manera infinita, porque nunca va a llegar de 34 a 50 ya que no se está incrementando. En este caso, lo que voy a hacer es pararlo y voy a compilarlo por instrucciones para que ustedes no olviden. Entonces, aquí ya me lee el paso. ¿Listo? Entonces ya sé que el paso vale 0.5 y aquí él va a empezar a incrementar en 0.5. Miren, ahora sí incrementa en 0.5. Y con F8 ustedes lo pueden ir visualizando paso a paso para que vayan mirando qué es lo que está haciendo en la prueba de escritorio. Entonces no olviden, es importantísimo esta herramienta de depuración y él ya tiene que haber empezado a ahorrar uno a uno acá, mírenlo, en donde vaya. Le doy limpiar y en su momento pues él debería finalizar, vale, calcular, pero en el 5 porque no lo he terminado seguramente. Voy a terminarlo acá, le doy limpiar, él me limpia ahora sí la secuencia porque ya en la secuencia porque él ya calculó, le puedo decir calcular, le puedo decir limpiar y él ya hace todo de manera específica. Importantísimo, por favor, que no pierdan de vista ese tipo de mecanismos. Observen que se empieza a volver muy poderoso Excel con algo tan sencillo como esto.
yo ya puedo empezar a crear otro tipo de cosas. E incluso puedo empezar a crear hojas, puedo empezar a crear gráficos, puedo empezar a eliminar hojas, puedo empezar a eliminar cosas. Y todo esto tiene su parte de programación en la parte de atrás. Ahora, ¿cómo poder entrar a esas cosas que ustedes quieren manejar? Pues yo les aconsejo que ingresen acá. Entonces, ¿qué es lo que tiene Visual Basic? Entonces, Visual Basic tiene una serie de, digamos, de funciones, ¿cierto? De objetos, de operadores, de condicionales que ustedes los pueden colocar aquí. Incluso pueden llamar a mensajes de error, pueden sacar, digamos, cuadros de diálogo, formularios de diálogo, parámetros, etcétera. Y ustedes van a poder hacer ese tipo de cosas. Obsérvenlo muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué les aconsejo? Entren aquí, empápense un poco de la sintaxis, y en la sintaxis van a poder, por ejemplo, encontrar este tipo de cosas. Van a poder encontrar, por ejemplo, que existe algo que se llama select. Entonces, ustedes le pueden decir, por ejemplo, creo que es el worksheet. .select, y así empiezan a manejarlas, las funciones uno a uno, y él les empieza a ayudar a trabajar. Intentemos por aquí hacer algo. El select es precisamente lo que nosotros diríamos la selección, por ejemplo. Esto es select. Select es hacer esto. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito copiar esto, le digo control C, eso que acabo de hacer, voy a grabarlo en una macro para que ustedes lo miren. Si nosotros quisiéramos, o se nos olvida, venga, pero yo necesito copiar esto. Entonces ustedes pueden decir, ah, bueno, vamos a hacerlo. Grabar macro. Yo le digo, esta es la macro número 1. Le digo, grabar. Le digo, grabar es esto. Control C, y luego le digo, control V. ¿Listo? Y luego le digo, borro. Bien. Una vez le digo borro, de detener la macro, y voy a Visual Basic. Ahora, ¿dónde quedó esa macro grabada? Acá, en este módulo. Y ustedes van y miran el código. Mírenlo, esto es. Entonces, range. Listo, entonces seleccione el rango a 1 a F5. Este range es equivalente a seleccionar hoja 1.select. Esto, luego la selección cópiela, luego muévase o seleccione la 11 y luego cópiela, péguela, y luego le dice a eso que acaba de hacer, devuélvalo, límpielo, esto, y seleccione el rango de 7. Esto que hizo la macro, ahora sí creo que de pronto me van entendiendo un poco, es programable. Y después yo puedo tomar esta macro y asignársela al botón. ¿Para qué? Pues todo lo que yo hice repetitivamente queda dentro de un botón. Entonces Excel funciona así. Toma, graba el código de programación y después ese código de programación se lo asigna a un botón o cualquier cosa. Y eso es lo que comúnmente la gente conoce como macros. Nosotros hoy en día, ya con esta clase, creo que pronto lo entendieron ustedes, saben que esto es una programación. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es acostumbrarse a la sintaxis y poder seleccionar lo que yo necesito dentro de esa sintaxis. Entonces, por ejemplo, aquí hubiese sido más fácil, en lugar de hacer un for, colocar un rango. Entonces, bueno, yo ya sé que lo que tengo que borrar siempre es range, y aquí coloco, decía ahí que la celda número 1 y la celda número 2, entonces decía ahí, colóquelas en comillas, ¿cierto? Listo, según lo que tenía ahí, iba de la 2 a D2, ¿cierto? Iba hasta la, no sé, voy a colocar que voy a limpiar de manera hasta la de 20. ¿Listo? Entonces él me dice range. Y ahí lo que él hizo solamente fue seleccionarlo. ¿Listo? Y ahora yo lo que quiero es borrarlo, ¿cierto? Entonces ustedes se van aquí a donde tenían el módulo de la esta, y él dice, venga, ¿cómo lo borró? Y entonces él le dice selección. Él le dice, lo que tiene seleccionado, bórrelo. Bien. Vamos a intentar borrar otra cosa, para que se vea diferente, no va a ser la... Voy a colocar aquí unos datos para que ustedes observen que esto está funcionando en la E. Pues aquí unos datos. Simplemente. Bien. Y esta no va a ser la D, sino la E. Van a dar cuenta que al final esto, nuevamente lo que les decía, es programable. Entonces, si esto está bien programado y si está funcionando bien, yo le puedo decir calcular,
y cuando le dé limpiar, él debería borrarme todo. Bueno, seguramente algo escribí mal en el rango, en el range. Vamos a mirarlo. Entonces él me dice, sí, ahí hay un error. Entonces yo digo, si no me sé, como en mi caso, que no sé cómo funciona o cómo que no está trabajando la función res, él me dice, ojo, no es con punto y coma. Es con... dice, bueno, listo. Si no es con punto y coma, es con 2 puntos, pues entonces aquí ya debería funcionarme, entre comillas. Lo guardo, deben guardar, y miremos si funciona. Y ya está. Voy a darle calcular. Venga, observen. Le doy limpiar y él ya automáticamente lo limpia. Y observen que quedó seleccionado hasta el 20. Miren, eso es lo que yo le estaba diciendo. Selecciónelo hasta el 20. Y así empiezo a enriquecerme. Hay un montón de funciones programar en Visual Basic, pues es otro lenguaje. Sin embargo, la lógica de programación es la que les aconsejo que mantengan muy, muy conocida. Con esto ya pueden hacer de aquí en adelante todos los programas que ustedes quieran. Pueden hacer, resolver todo lo que ustedes deseen en Excel con alto nivel. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿podría poner el código un momentico, por favor? Sí, señor. Dígame. Listo, gracias. Vale, perfecto. Entonces, Pero no lo voy a quitar. igual no se preocupen que queda grabado, quedó todo grabado. ¿Listo? Entonces, si ustedes desean, ahí lo que se puede hacer es, cuando ustedes tengan el video, le dan una lupita y miran lo que tengan ahí. Y pueden de manera automática poder hacer esto en Visual Basic y por ende en Excel. Entonces, aquí es donde Excel es poderoso. Excel es poderoso en el momento en que ustedes pueden programar. Antes, pues deja de hacer o es una hoja de cálculo.